Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Bien, chicos, buenas tardes a todos los que no habéis saludado y buenas tardes nuevamente a los que ya están por aquí. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestros contenidos. Recordarán que ya reacomodamos un poquito los temas de acuerdo a cómo vamos. Y pues hoy, que es 14 de junio, empezaremos con el tema de razones de cambio en las ciencias naturales y razones relacionadas. Vamos a trabajar la mayor parte de hoy este tema. Y nos quedamos en la última parte. Estos temas pequeñito. Calculo que pues serán unos 30 a 40 minutos para explicar el tema y el resto lo vamos a dedicar a la primera parte. Entonces, pues vamos con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver por dónde vamos. Llevamos 111 páginas, imagínense. A ver, voy a retroceder un poquito. Solo vamos a poner la fecha, que hoy es 14 de junio del 2022. Y empezamos con razones de cambio. A ver, pues, se recordarán que en algún momento cuando nosotros empezamos a trabajar este tema que se parece al nombre del día de hoy, razones de cambio. Vamos a regresar hasta donde esté esto. El producto, definición del número E. Vamos a ver. Ahí está. Definimos, se recordarán, vean, el 8 de junio, es decir, hace 6 días. El 8 de junio, en razones de cambio, aprendimos que una razón de cambio no es más que la división entre dos cantidades que han cambiado. Y vimos aquí un ejemplo mostrándoles cómo podemos definir cuál es la razón de cambio cuando hay dos cantidades que van cambiando al mismo tiempo. Por ejemplo, conforme hicimos un ejemplo en la edad de ustedes y la altura y el peso que iban aumentando, ¿verdad? Y calculamos pues la razón de cambio entre dos datos específicos, ¿sí? Entre dos edades específicas, ¿sí? Entre dos puntos específicos. A este dato se le conoce como razón de cambio. Luego seguimos avanzando y empezamos a ver un tema, vamos a ver, se encuentra, que se llama derivada, ¿no? El siguiente día, el 9 de junio. Y concluimos que la razón de una derivada, pues es una expresión que representa una razón de cambio instantánea. Recuérdense, la razón de cambio instantánea nos define cómo están cambiando dos variables, cómo se relaciona ese cambio que están generando. Vimos algún elemento importante, definimos que prácticamente la velocidad era la razón de cambio instantánea de la distancia respecto al tiempo. ¿Sí? La velocidad se definía como la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Sin embargo, pues existen otro tipo de razones de cambio que nosotros podemos relacionar, que no necesariamente sean por ejemplo, rectas tangentes o simplemente velocidades. En general, siempre que haya una razón de cambio de dos cantidades en un instante muy pequeñito de tiempo, entonces hablamos de que existe una derivada en esa expresión. Entonces vamos a estudiar algunas razones de cambio hoy y vamos a explorar un poquito dónde más podemos aplicarlas. Entonces, vamos a ver por acá. Sí. A ver, pues, tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Y este ejemplo dice así. La cantidad de carga Q en coulombs, sí, aunque la unidad de medida sea coulombs, que ha pasado por un punto de un alambre hasta el tiempo t, medido en segundos, se expresa con Q de t igual a t cubo menos 2t cuadrado más 6t más 2. Eso me está diciendo, vean, pausa aquí, que nosotros podemos medir la cantidad de carga en un instante específico. Es decir, si yo quiero saber cuánta carga hay en el tiempo cero, pues simplemente evalúo aquí y me da que vale 2. ¿2 qué? Pues 2 coulombs, según lo que dice aquí.
Si luego quiero calcular la carga luego de un segundo, por ejemplo, pues simplemente evalúo y así voy sabiendo cuánta carga hay en cada instante, en cada segundo, o cada valor de tiempo específico. Punto. Encuentre la corriente cuando t es igual a 0.5 segundos y cuando t es igual a un segundo. Veas el ejemplo 3, la unidad de la corriente es el ampere. ¿En qué momento la corriente es más baja? Dejemos esa parte ahí. Miren, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo vamos a aplicar una razón de cambio. Según lo que el problema me dice, aquí tenemos una función que define la carga en términos del tiempo. Carga en función del tiempo. Esta expresión tiene una derivada. Podemos nosotros calcular la derivada de Q respecto al tiempo. Es decir, estoy derivando a Q respecto al tiempo. Resulta que esta derivada, esta razón de cambio, tiene un significado en física. Ustedes cuando lleven física más adelante se van a dar cuenta de esto. Este término, esta razón de cambio, se conoce como corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es nada más que la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Palabras más simples, me define cómo se mueve la carga en el tiempo, ¿sí? Cómo va pasando la carga en el tiempo. ¿Se recuerdan que la velocidad me definía cómo se mueve, cómo cambia la distancia respecto al tiempo, ¿no? Me dice cómo se mueve un objeto. La idea aquí de esta corriente eléctrica es que prácticamente esta razón de cambio me dice cómo se mueve la carga dentro de un conductor, dentro de un alambre. ¿Estamos? Entonces, si el problema quiere que yo calcule la corriente, entonces lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de la carga respecto al tiempo. A la derivada de la carga respecto al tiempo dijimos que se le llama corriente eléctrica y se representa con la letra I. Entonces, según esto, la corriente eléctrica I de T no es nada más que la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, procedamos a derivar nuestra expresión. Ayúdenme ustedes, por favor. Yo sé que ustedes son pilas y esto ya lo dominan bien. ¿Cuánto será la derivada de t cubo menos 2t cuadrado más 6t más 2? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? 3t al cuadrado. Ah, muy bien. Menos 4t. 4t. Muy bien. 4t Ah, más 6. Más 6. Más 6. Y nada más, ¿verdad? Porque la derivada de 2 es 0. Entonces, vean, la derivada de la carga respecto al tiempo me generó una nueva función, ¿sí? Que representa la derivada de la carga, obviamente. Pero a su vez, esta representa la corriente en función del tiempo, que es 3t al cuadrado menos 4t más 6. Como el problema lo que quiere es que calcule la carga para la corriente para 0.5 segundos y para 1 segundo, entonces calculemos aquí la corriente. La corriente a 0.5 segundos. Entonces simplemente evalúo, ¿no? 3 por 0.5 al cuadrado menos 4 por 0.5 más 6. No sé lo que quiera 3, no sé por qué puse 1. 3 por 0.5 al cuadrado menos 4 por 0.5 más 6. Ahí está. Y me queda que la corriente es de 4.75. 4.75, ¿qué? Porque según lo que el problema me dice, miren, por favor tomen esto en cuenta. Nos va a servir mucho más adelante. Como prácticamente yo lo que estoy hallando es una razón de cambio, es decir, estoy dividiendo dos cantidades. ¿Qué estoy dividiendo? Carga y tiempo. ¿Y cómo se medía la carga? La carga se medía en coulombs. ¿Y cómo se medía el tiempo? Se mide en segundos. Entonces aquí me quedaría coulombs sobre segundo. Esto es porque estoy dividiendo, ¿no? Coulombs dividido segundo. Pero el problema me dice que un coulomb dividido segundo se llama ampere. El ampere o un amperio. Entonces yo voy a poner aquí, mejor dando las sugerencias que el problema me da, 4.75 amperios. Y así he calculado entonces la corriente usando derivadas de una carga descrita en función del tiempo. Luego el problema también quiere que calcule la corriente para 1 segundo. Entonces, pues si evaluamos nuevamente, me queda 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 6. Y este resultado me da de 5. ¿5 qué? Pues ya vimos que es como la división entre dos cantidades, coulombs dividido segundo, pero eso se llama amperio, entonces simplemente ponemos aquí amperio y así tengo la expresión que define a la corriente luego de 1 segundo. ¿Me explico? Las derivadas, entonces, a pesar de que las aprendimos como una razón de cambio instantánea, que solo la vimos o aplicamos para una velocidad, o simplemente la aplicamos para
para una recta tangente, para hallar la pendiente, tiene muchas aplicaciones dentro de la matemática de ingeniería que nosotros aplicamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Algo que no hayan comprendido? Ingeniero, perdone. ¿Sí, dígame? Y si siguiéramos derivando conforme el mismo tiempo, todo vendría a ser igual, ¿no? Si siguiéramos derivando, no, Ajá. bueno. Por ejemplo, usted dice que volvamos a derivar esta expresión. Ajá. Bueno, la segunda derivada de la corriente ya no tiene una explicación física. Ya simplemente sería la derivada de la corriente, ¿verdad? Pero no tendría una aplicación física, una aplicación que nos pueda decir qué valores. ¿Me explico? Gracias, ingeniero. Sí podemos calcular, pero no tiene una explicación física. Sí, no deja ser nada más de algo abstracto, algo matemático. Gracias, ¿Alguna ingeniero. otra pregunta? No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hagamos otro entonces. Yo tengo un par de problemas acá. El problema dice así, vean, nuestro ejemplo número 2. Si R denota la reacción del cuerpo a cierto estímulo de esfuerzo X, la sensibilidad S se define como la rapidez de cambio, vean, una rapidez de cambio, prácticamente me están hablando de una razón de cambio, de la reacción respecto a X. Imagínense esto, imagínense que esto define la reacción de su cuerpo a cierto estímulo, por ejemplo, un pinchón en un dedo, un majón, una luz muy intensa, un sonido muy fuerte. Siempre que hay estímulos del exterior, el cuerpo reacciona de algún modo. Por ejemplo, llega alguien y los asusta, pues ustedes pueden reaccionar de varias maneras. No estaba viendo yo un programa de televisión hace poco en donde asustaban a las personas y mostraban cuáles eran los diferentes tipos de personas y cómo podían reaccionar. Algunos reaccionaban agresivamente, golpeando, algunos reaccionan paralizándose y algunos reaccionan huyendo. Las tres formas de poder reaccionar ante un susto. Entonces, algo así estaríamos definiendo. Este modelo define entonces cómo sería la reacción del cuerpo a cierto estímulo, ¿verdad? De esfuerzo X. Mientras que la sensibilidad define la rapidez de cambio de la reacción respecto a X. Un ejemplo concreto es que cuando el brillo X de una fuente de luz aumenta, ¿sí?, el ojo reacciona disminuyendo la zona R de la pupila. Por ejemplo, esto lo podemos experimentar todos por ahí. Si nosotros ya estamos a dormirnos y apagamos la luz, nosotros estamos dormidos, pasa algún tiempo y de pronto alguien pues quiere llegar a decirnos algo o avisarnos algo o darnos alguna noticia o algo y enciende la luz, automáticamente, no sé si lo han notado, pues ustedes intentan cerrar los ojos porque sus pupilas están amplias porque quieren tratar de captar la mayor cantidad de luz que se pueda porque está en la oscuridad. Cuando se activa la luz, entonces las pupilas se dilatan, se quieren hacer más pequeñitas para que no entre mucha luz porque ya es muy exagerado y podemos dañar nuestra vista. Entonces también nuestros párpados se reaccionan para cerrarse para que no entre mucha luz. Entonces aquí me están diciendo que un ejemplo concreto es que cuando el brillo de una fuente de luz aumenta, el ojo reacciona disminuyendo la zona R de la pupila, ¿sí? Disminuye esa zona de la pupila. Esta fórmula, vean, ha sido utilizada para modelar la dependencia de R, ¿sí?, es decir, la zona de la pupila, sobre X, cuando R se mide en milímetros cuadrados, vean, R se mide en milímetros cuadrados y X se mide en unidades apropiadas de brillo. ¿Sí? Inciso A, encuentre la sensibilidad. Qué extraño, ¿no? Bueno, veamos, la sensibilidad dice que se define como la rapidez de cambio de la reacción respecto a X. Ah, bueno, eso me lo define todo. La sensibilidad me define la razón de cambio de la reacción respecto a X. ¿Estamos? Ahí me lo está diciendo, el problema me lo dice. Aquí, la sensibilidad de X se define como la rapidez de cambio de la reacción respecto a X. Entonces el problema quiere que encuentre la sensibilidad. Para hallar la sensibilidad, entonces lo único que debo hacer es derivar R respecto a X. Entonces, S sería la derivada de R respecto a X. Bueno, entonces vamos a proceder a derivar esta expresión. Notamos que es un cociente, entonces voy a derivar siguiendo la regla del cociente. La derivada del numerador, pues esto sería 0.4 multiplicado por 24x
a la menos 0.6 multiplicado por 1 más 4x a la 0.4 menos, ahora la derivada del denominador por el numerador sin derivar, me queda 0.4 por 4x a la menos 0.6 por 40 más 24x a la 0.4. Y todo esto va a estar dividido entre el cuadrado del denominador. Entonces 1 más 4x a la 0.4. Bueno, voy a simplificar la expresión. Ese sería 0.4 por 24. Veamos cuánto es eso. 0.4 por 24 es 0.96. Ah, no, 9.6, perdón. 9.6. 9.6 x a la menos 0.6 por 1 más 4x a la 0.4 menos 0.4 por 4 es 1.6 x a la menos 0.6 por 40 más 24x a la 0.4 de paréntesis, ¿verdad? Ahora dividimos todo esto entre 1 más 4x a la 0.4. Ahí está. Sigamos simplificando porque no he terminado. 9.6 x a la menos 0.6 más 4 por 9.6. 4 por 9.6. Me queda 38.4. 38.4. X a la menos 0.6 por x a la 0.4. Me queda x a la menos 0.2 menos 1.6 por 40, 1.6 por 40, me da como resultado 64, 64x a la menos 0.6, menos por más me da menos, 1.6 por 24, 1.6 por 24, me queda 38.4, x a la menos 0.2, y todo esto siendo dividido entre 1 más 4x a la 0.4. Noten por favor que puedo cancelar esta expresión con esta, ¿verdad? Son idénticas, solo que con signos opuestos. ¿Sí, dígame? Una pregunta, ahí no le voy el denominador al cuadrado, ¿va? Al cuadrado, sí, cierto, ya lo dejé perdido, ¿no? Aquí tampoco. Ah, es cierto, muchas gracias. Dejé perdido ese cuadrado. Muy amable. Ahí está. Y por último, solamente me queda esta expresión. 9.6 menos 64. 9.6 menos 64 menos 54.4. Entonces aquí me queda menos 54.4x a la menos 0.6 dividido 1 más 4x a la 0.4 al cuadrado. Ahí está. He encontrado la sensibilidad, que se define como la razón de cambio o la rapidez de cambio de R respecto a X. En este caso, R se define como la zona de la pupila y X se define o mide la unidad apropiada de brillo. ¿Estamos? R se mide en milímetros cuadrados y X se mide en unidades apropiadas de brillo. Ilustre el inciso A trazando la gráfica tanto de R como de S con funciones de X. Haga comentarios relacionados con los valores de R y S en bajos niveles de brillo. Esto es lo que esperaría. Bueno, miren pues. El problema me dice de que esta expresión, esta razón de cambio, mide los milímetros cuadrados del área de la pupila dependiendo de la cantidad de brillo que entre. Si entra mucho brillo, pues nosotros esperamos que nuestra pupila se cierre para que no entre mucho brillo. Si entra poco brillo, pues necesitaríamos que nuestra pupila se amplíe. Entonces, la idea sería, cuando X tiene valores muy pequeños, nosotros esperaríamos que la sensibilidad pues sea muy grande. Eso esperaríamos, ¿no? Y cuando X, es decir, cuando la fuente de luz es muy, muy grande, nosotros esperaríamos que la sensibilidad, es decir, la abertura total de nuestra pupila, se haga más pequeña. Tracemos la gráfica para ver si es cierto. Aquí pensando en GeoGebra. Se me cerró GeoGebra. Vamos a ver. Al revés. Solo me confirma si siguen viendo mi pantalla, porfa. Sí, ¿no? Sí, todavía. Sí, ingeniero. Bueno. Muchas gracias.
Ahí está. A ver, dibujemos esta función. Sería menos 54.4x elevado a la menos 0.6. Ahí está. Y dividido 1 más 0. No es cierto. 1 más 4x elevado a la 0.4 al cuadrado. Veamos qué pasa. Solo eso quedó. Ahí está. Veamos entonces qué podemos definir sobre esta gráfica. Vamos a copiarla. Y la pegamos por acá. A ver, pues, lo que me está diciendo el problema, vean, que conforme x esté aumentando, nosotros vamos viendo cómo la sensibilidad se va aproximando a 0, ¿verdad? Mientras más grande sea x, mientras más grande sea la fuente luminosa, más pequeño, más se va acercando a 0 nuestra razón de cambio, es decir, cada vez se va haciendo más pequeña, es lo que le decíamos, ¿no? Mientras más grande sea la fuente de luz, más cercana a 0 es nuestra sensibilidad. Cada vez nuestra pupila se va haciendo más pequeña para que no entre mucha luz. A eso se refiere esta gráfica. Ahora, ¿qué significado tiene una razón de cambio negativa? Porque vean que aquí ese es negativo, ¿no? Como ese representa una razón de cambio, la razón de cambio negativa significa que ese cambio va siendo cada vez, o podríamos decir que la variable va haciéndose más pequeña cada vez. Por eso es que tenemos una disminución en la tasa de cambio. ¿Por qué ese es negativo? Porque R se hace más pequeño cada vez. Recuérdense, como S representa cómo cambia R conforme cambia X. Entonces, el que sea negativo me está indicando de que R, vean, se recuerdan que delta, esto viene de un delta, yo espero que se recuerden. Y esto me está diciendo R final menos R inicial dividido X final menos X inicial. Si esto resulta ser negativo, significa entonces que la resta esta es negativa, indicándome entonces que al inicio esto era más grande que esta R final. Por lo tanto, me está indicando de que esto está cambiando, haciéndose cada vez más pequeño. Entonces, si una razón de cambio es negativa, significa que la cantidad que estamos analizando se va haciendo más pequeña o está disminuyendo. No sé si me he explicado en esta parte. Vamos a ponerlo de forma general. Si de y de x es menor que 0, entonces y disminuye. Y, no de y. Y si de y de x es mayor que 0, entonces y aumenta. Es algo muy parecido, espero que podamos regresar a algo que ya vimos. Estábamos analizando gráficas. Vamos a ver. ¿Dónde se quedó esto? Pues por acá. Por acá. ¿Se recuerdan? ¿Qué significa que la derivada tenga pendiente positiva? Ah, que la función es creciente. ¿Se recuerdan de eso? Cuando la pendiente es positiva, la función es creciente, es decir, la función original aumenta. Cuando la pendiente es negativa, entonces yo digo que la función original se va para abajo, o sea, es decreciente, o sea,
disminuye. ¿Estamos? Cuando una derivada es positiva, entonces la variable de análisis aumenta. Cuando la derivada es negativa, entonces la variable de análisis disminuye o se hace más pequeña. ¿Me explico? Lo habíamos visto, pero desde un punto de vista geométrico. Ahora lo vamos a intentar analizar de un punto de vista más matemático, aplicado a cualquier tipo de razón de cambio. ¿Estamos, chicos? ¿Me explico con esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quieran que vuelva a explicar? Recuerden esta parte importante entonces, por favor. Si la derivada es negativa, entonces la variable de análisis disminuye, o sea, es más pequeña. ¿Sí? Si la derivada es mayor que cero, entonces la variable original aumenta. Es como la idea de las pendientes. Una pendiente negativa significa que la función decrece. Una pendiente positiva significa que la función crece. Es la misma idea, pero ahora desde el punto de vista más matemático. A ver, vamos con nuestro ejemplo 3. ¿Podría Bien, regresar tenemos... al ejemplo anterior? Solo Sí, quería claro, el planteamiento del problema nada más. muy bien. Ahí estamos aquí. Ya, gracias. Muy bien. A ver, pues. ¿Se recuerdan que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación, una función f, que me describe el espacio recorrido por un objeto? Supónganse que ustedes desde su casa tienen que salir a un evento, por ejemplo, y ustedes a partir del tiempo cero, ¿no? Empiezan a contabilizar el cronómetro y pues van a ir aumentando la distancia medida desde su casa conforme se vayan alejando, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran registrar esos puntos y la distancia a la que están moviéndose y el tiempo que ha pasado, luego con eso se podría construir un modelo matemático que describa la posición de ustedes medido desde su casa conforme el tiempo pase. En algún momento ustedes van a regresar a su casa, entonces van a volver a su punto de partida. Por lo que podríamos decir entonces que aquí tenemos una función que me define el espacio en términos del tiempo. Si nosotros queremos determinar cómo cambia esa variable respecto al tiempo, es decir, cómo cambia el espacio respecto al tiempo, esto se llama velocidad. ¿Estamos? A esta velocidad, pues la podemos escribir como v de t. Es un modelo que me define cómo nos movemos en el tiempo. ¿Estamos? Pero a su vez, nosotros podríamos describir la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, este modelo define cómo va cambiando la velocidad conforme el tiempo pasa. A cómo cambia la velocidad conforme el tiempo pasa se le conoce como aceleración. Y se representa como a de t. La aceleración me define cómo cambia la velocidad. Por ejemplo, si ustedes quieren ir más rápido en un vehículo, pues dicen aceleremos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra velocidad aumente. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad conforme el tiempo pase. Entonces tenemos una aceleración. Si ustedes quieren que el vehículo vaya más despacio, pues decimos frene. Pero desde el punto de vista matemático, eso es una desaceleración. Una desaceleración me dice que la velocidad cada vez va siendo menor. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a concluir aquí elementos importantes basados en lo que aprendimos en el ejemplo anterior. Si la derivada, vean, si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es menor que cero, ¿qué dijimos que pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Según el ejemplo anterior. Disminuye. Disminuye, muy bien. Si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es menor que cero, entonces v disminuye.
Y si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es mayor que 0, entonces v aumenta. ¿Estamos? Pero esto realmente lo podríamos escribir de otra manera, porque ya vimos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo pues tiene otro nombre, que se llama aceleración. Bueno, tiene más bien su nombre propio. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que si la aceleración es menor que 0, entonces la velocidad disminuye. Si la aceleración es mayor que 0, la velocidad aumenta. ¿Estamos? Noten esta parte importante. ¿Cómo la aceleración me está definiendo si la velocidad cambia o no? Si la aceleración es negativa, es decir, si estamos desacelerando, la velocidad disminuye. Si la aceleración aumenta, es decir, estamos acelerando, la velocidad aumenta. ¿Estamos? Si la aceleración es mayor que 0, perdón. Si la aceleración es mayor que 0, por ejemplo, la aceleración es 2, entonces yo sé que mi velocidad aumenta. Si mi aceleración es menor que 0, por ejemplo, menos 5, entonces mi velocidad va disminuyendo. ¿Estamos? Datos importantes que me están definiendo las razones de cambio. Lo mismo tendría sentido si lo aplicamos para la expresión que define la velocidad. Podríamos escribir aquí, si la derivada del espacio respecto al tiempo es mayor que 0, ¿qué pasa con ese? Ese aumenta. Pero como la derivada del espacio respecto al tiempo realmente es la velocidad, entonces yo estoy diciendo, si la velocidad es mayor que 0, entonces el espacio aumenta. ¿Qué significa eso? Pues que si la velocidad es 8 metros por segundo, significa que yo me estoy alejando de mi casa 8 metros cada segundo. La distancia entre mi casa y el punto en el que me encuentro aumenta, es más grande, 8 metros cada segundo que me esté moviendo. Mientras que si la velocidad es menor que 0, entonces el espacio disminuye. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser una velocidad negativa? Pues en matemáticas se puede. Si yo digo que una velocidad es menos 4 metros sobre segundo, significa que la distancia entre dos objetos se está acortando 4 metros cada segundo. Hacemos el ejemplo de nuestra casa y nosotros, significa que cada segundo que pase yo estoy 4 metros más cerca de mi casa, porque la distancia de mi casa a mí se va haciendo 4 metros cada segundo más corta. ¿Me explico esta analogía de derivadas y velocidad y movimiento? Ingeniero, la Dígame. de la velocidad no me quedó muy clara, no sé si te podría volver a explicar, disculpe. La de la cual me dijo, perdón, se le cortó un La poquito esa analogía parte. de la velocidad. Ah, de la velocidad. Ah, bueno, mira. Ah, La velocidad es mayor que 0. Bueno, si la velocidad es mayor que 0, el espacio aumenta. Si yo le digo que usted se mueve a una velocidad de 4 metros por segundo, significa que su espacio está aumentando 4 metros cada segundo. ¿Y cómo si el espacio? Pues dependiendo, siempre en física se requiere un marco de referencia. Entonces, si usted estaba aquí, por ejemplo, bueno, si aquí está alguien, por ejemplo, una bandera, alguien con una bandera que dice que inicia una carrera y usted va aquí en su bicicleta pedaleando, estamos diciendo que esta distancia medida de respecto al punto de partida está aumentando 4 metros cada segundo. Es decir, usted se está alejando de la persona. El espacio aumenta. Pero, caso contrario, si esta distancia está disminuyendo, significa que usted se está moviendo en dirección contraria. ¿Por qué? Porque su espacio está disminuyendo, su velocidad es menor que 0 y se describe, por ejemplo, como una velocidad igual a menos 4 metros sobre segundo. Estamos definiendo que el espacio que lo separa a usted de un punto específico, si pongamos moviéndose usted en una bicicleta, este espacio se hace cada vez más pequeño, 4 metros cada segundo que pasa. ¿Me explico mejor? sí, ingeniero, ya. Gracias. Esto se podría explicar con vectores, ¿no? Exactamente, es la idea de vectores, así mero. ¿Estamos? Va. Practiquemos entonces esta analogía que acabo de ver para un problema bien particular. De hecho, ustedes van a resolver uno muy parecido para la hoja de trabajo y entonces mejor si ponen mucha atención. A ver, dice este problema. Una partícula se mueve según una ley de movimiento S igual a F de t.
en la que t es mayor que 0. Solo me interesan los intervalos de tiempo positivos, donde t se mide en segundos y s en metros. El inciso A me dice, encuentre la velocidad en el instante t. Y el inciso B me dice, ¿cuál es la velocidad después de un segundo? El inciso C me dice, ¿cuándo está en reposo la partícula? Inciso D, ¿cuándo se mueve hacia la dirección positiva? Inciso E, encuentre la distancia total recorrida durante los primeros 6 segundos. Inciso F, dibuje un diagrama como el de la figura 2, ahorita vamos a ver a qué se refiere, para ilustrar el movimiento de la partícula. Inciso G, determine la aceleración en el tiempo t y después de un segundo. Inciso H, trace la gráfica de las funciones. Bueno, esta vez tal vez no la vamos a hacer. Inciso I, ¿cuándo la partícula aumenta su rapidez? ¿Cuándo disminuye esa rapidez? Y quiero que hagamos un problema bien especial, que es el problema número 1. Creo que era el número 1, qué raro. Déjenme revisar porque no creo que no copié el problema que quería resolver. Entonces denme un segundo, por favor. Porque no quiero resolver los problemas impares para que ustedes tengan opción a poderlos resolver en su casa cuando estén estudiando. Denme un minutito más, por favor. Sí, es cierto, no es este el problema. En el libro donde lo copié, este problema era otro. Pero bueno, vamos a copiar nosotros mejor el problema entonces. La función S, vamos a ponerla S de t, es la expresión 0.01 por t elevado a la cuarta menos 0.04 por t elevado al cubo. Ahí está. Este va a ser el problema que vamos a resolver. Vamos a obviar estos 4. Estamos para que ustedes puedan practicar después esos problemas. A ver, vamos con el inciso A. El problema en el inciso A me dice que queremos encontrar la velocidad en el instante t. Velocidad en el instante t, pero ¿cómo dijimos que era la velocidad? La velocidad era la derivada del espacio respecto al tiempo. Bueno, entonces, pues calculemos la velocidad. La velocidad en función del tiempo sería la derivada del espacio respecto al tiempo. Ayúdenme ustedes, por favor, ¿cómo se calcula la derivada de esta expresión? ¿Cuánto sería? .04 t al cubo. Muy bien, excelente. Menos, ¿cuánto sería la otra? 0.12 al cuadrado. T al T cuadrado. cuadrado. Ahí estamos. Entonces, prácticamente ya resolví el primer inciso. He calculado la velocidad en función del tiempo. Tengo aquí un modelo que me describe la velocidad en función del tiempo. El inciso B me pide, ¿cuál es la velocidad después de un segundo? Bueno, si quieren la velocidad después de un segundo, lo único que debo hacer es evaluar, solo vamos a poner aquí que es el inciso B, es evaluar la función en un segundo. Entonces me quedaría 0.04 por 1 al cubo menos 0.12 por 1 al cuadrado. Veamos cuánto sería esto. Pues aquí está fácil, ¿no? Porque 1 al cubo es 1 y 0.04 por 1 es 0.04. Y aquí me quedan 0.04 menos 0.12.
Y 0.04 menos 0.012 me da menos 0.08, si no quiero equivocar. Muchas gracias. Para confirmarlo, ¿no? Ahora, esto lleva un apellido, es decir, una unidad de medida de la razón de cambio que representa. Como estoy dividiendo espacio y tiempo, según el problema, el espacio S se mide en metros y T se mide en segundos. Entonces, si eso está en metros y esto está en segundos, entonces la respuesta aquí estaría dada por metros dividido segundo. Y así he calculado la velocidad a un segundo de que inició el movimiento. ¿Me explico? A ver, analicemos esta parte. La velocidad es negativa. ¿Qué significa que la velocidad es negativa? Podríamos decir que el objeto está regresando o que el objeto se está alejando. ¿Qué dicen ustedes? Está Que está regresando. regresando. Exacto. El objeto está regresando. Eso significa porque la distancia entre ellos está disminuyendo. Entonces el objeto tiene que estar regresando a puro tubo. Excelente. ¿Qué pilas son ustedes? A ver, vamos con el inciso C. Ingeniero, ¿Cuándo perdón. está? Sí, dígame. Disculpe la molestia. ¿No tiene algo que ver ahí donde, como dice, T es mayor o igual a 0? No. Ahí lo único que me O está ahí no diciendo tiene esa nada que parte ver. es que tenemos que tomar valores de T que sean positivos. Ya. Sí. Gracias, ingeniero. Muy bien, no tenga pena. A eso se refiere ese T mayor que 0, ¿no? A ver, pues, el inciso C me dice, ¿cuándo está en reposo la partícula? Bueno, eso creo que está sencillo, pero tenemos que comprenderlo bien. ¿Cuándo está en reposo? Bueno, un objeto está en reposo cuando no se mueve. A eso se le llama un reposo, cuando no se mueve. ¿Y cuándo un objeto no se mueve? Pues cuando no tiene velocidad, cuando no tiene rapidez. Entonces, para saber que un objeto no está en movimiento, nosotros tenemos que decir que la velocidad es igual a 0. No, nada que no es igual a 0. Es igual a 0. Cuando la velocidad es igual a 0, entonces un objeto se encuentra en reposo o no hay movimiento. Entonces, yo quiero saber en qué instantes de tiempo la velocidad es 0. Bueno, como yo tengo un modelo que describe la velocidad, esto es la velocidad, entonces voy a igualar a 0 la velocidad. 0.04 por t al cubo menos 0.12 por t al cuadrado es igual a 0. Bueno, factoricemos. Vean que hay un factor común que es t. Entonces aquí me queda t. Bueno, de hecho hay un factor común que es 0.04 t cuadrado. Y entonces aquí me queda simplemente t menos 3 igual a 0. ¿Verdad? Ahí tengo mi ecuación factorizada. Entonces, pues para que esta expresión sea 0, pues pasemos esta expresión a dividir al otro lado. Y 0 dividido algo siempre es 0. Por lo tanto, me queda t menos 3 igual a 0. O hagamos ahora lo contrario. Esta expresión que está multiplicando a este pasa al otro lado a dividir. Y por lo tanto, me queda la expresión 0.04t al cuadrado es igual a 0. Muy bien. Esta expresión me queda que t es igual a 3. Y esta expresión me queda, ven, 0.04 por t cuadrado. Cuando pasamos ese 0.04 a dividir, me queda 0. Por lo tanto, t cuadrado es igual a 0. Y t es igual a 0, ¿no? Al sacarle raíz cuadrada. Por lo tanto, yo tengo dos puntos en los cuales la partícula no está en movimiento. Una es cuando la partícula está en el punto de salida, el tiempo 0, al inicio, y otra es cuando el tiempo es 3 segundos. Luego de haber pasado 3 segundos en movimiento, la partícula se va a detener momentáneamente, es decir, en un instante muy pequeñito de tiempo la partícula se detiene. ¿Estamos? Sigamos. Inciso D. ¿Cuándo se mueve hacia la dirección positiva? Bueno, miremos. El problema me está diciendo aquí cuándo se mueve en la dirección positiva, es decir, cuándo su velocidad es mayor que 0, cuándo su espacio aumenta. Eso me está diciendo, cuándo se mueve en dirección positiva. Por lo tanto, el inciso D, para afirmar que se está moviendo, vamos a colocar aquí, vamos a ver, la velocidad mayor que 0, para afirmar que se está alejando, para que su espacio aumente. Y la velocidad nos quedó, vamos a ver, como 0.05
0.4t cubo menos 0.2t cuadrado. 0.04t al cubo menos 0.12t al cuadrado mayor que 0. Tenemos esta expresión. Para poderla resolver, pues no nos vamos a complicar mucho. Para no desperdiciar mucho el tiempo, pues vamos a resolver en GeoGebra. GeoGebra también resuelve ecuaciones. 0.04, vamos a ponerle x elevado al cubo menos 0.12, y le voy a poner x porque no tenemos c, ¿no? Bueno, sí hay, pero no la quiero poner. Y vamos a ponerle signo mayor que 0. Le doy enter y me tendría que... Oh, qué raro. Ah, ya Esa sí que hizo. creo que tendría que ponerla como igual. No sé. Porque si no, creo que es una ecuación. Sí, yo ya sé qué pasó. Sí, ya tengo que poner un comando. Se llama resolver, creo que es, vamos a ver. Resolución, resuelve, ahí está. Resuelve ecuación, lista de ecuaciones, resolver una ecuación. Ah, vamos a decirlo, si se puede así. Vamos a probar a ver qué pasa. Resuelve. Voy a abrir paréntesis. Y vamos a poner la expresión que teníamos arriba. 0.04 x elevado al cubo menos 0.12 x al cuadrado mayor que 0. Si no la resuelve, en GeoGebra vamos a tener que resolver la mano. Espero que sí. Ahí está. Y sí la resuelve. Miren. Me dice x mayor que 3. Ahí está la solución. Bien fácil. X, bueno, no x, ¿no? Es para t mayor que 3. Por lo tanto, la idea sería, ¿cuándo se mueve el objeto para adelante? Pues se mueve únicamente para intervalos o valores de tiempo que son mayores que 3. Vamos a escribir entonces la partícula. Vamos a cerrar esto. Se mueve hacia adelante si t es mayor que 3. Mayor que 3 segundos, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. Inciso B, vamos con el inciso E. Encuentre la distancia total recorrida durante los primeros 6 segundos. Ah, bueno, pausa aquí. Vamos a resolver el inciso E, resolviendo primero el inciso E. A ver, pues, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer una figura que va a representar el movimiento. Supónganse que ese movimiento que estamos trazando representa el movimiento que hacen ustedes al salir de su casa. Supónganse que esto es hacia adelante, ¿no? Conforme esta distancia aumente, pues ustedes se están alejando de su casa. Si esta distancia está disminuyendo, ustedes van hacia su casa, ¿verdad? Entonces, miremos. Vamos a suponer que ustedes salen de su casa en este punto. Ese es el intervalo t igual a 0. Ahí está. Según lo que hemos calculado aquí, ustedes se detienen, vean, ustedes se detienen cuando el tiempo vale 3 segundos. Bueno, veamos dónde estaban ustedes cuando el tiempo era 3 segundos. Entonces, calculemos S de 3. Es decir, para saber dónde estaban ustedes a los 3 segundos. Para calcular S de 3, pues voy a evaluar en la ecuación aquí. Vamos a ver, 0.01 por 3 elevado al cubo menos 0.04 por 3. Ah, no, era la cuarta aquí, perdón. Cuarta y aquí sí es al cubo. Creo que está bien. Y entonces me queda menos 0.27. Como es menos 0.27, significa que en lugar de ir ustedes hacia donde tenían que irse, se regresaron. ¿Sí? Posiblemente, ¿por qué? Pues porque de repente por aquí vive el perro y ustedes fueron a despedirse de él, ¿no? Entonces significa que en lugar de ustedes en irse hacia adelante, pues ustedes empezaron a moverse hacia atrás. Luego de 3 segundos, ustedes se detuvieron. Momentáneamente, ¿no? Es decir, un instante de tiempo muy pequeño.
Solo voy a mover esto para no volver a trazar encima. Luego, a partir de ese intervalo de tiempo, pues ustedes ya se empezaron ya se fueron y siguieron su camino. Aquí estoy tratando de mostrar la ruta que ustedes hicieron al salir de su casa. ¿Estamos? El problema quiere, para el inciso E, que yo determine la distancia total recorrida a los 6 segundos. Bueno, entonces para eso, vamos a ver dónde estaban ustedes a los 6 segundos. Aquí me salió menos 0.27, ¿no? Entonces voy a poner que aquí, mire, menos 0.27 metros. Evaluemos 0.6, no, perdón, evaluemos 6. Entonces aquí en vez de 3, voy a poner 6 y 6. Y me queda que esto vale 4.32 metros. A ver, pues, vamos a suponer que cuando ya han pasado 6 segundos, pues ustedes están por aquí, imagínense. Voy a poner esta marca, ¿no? Aquí era cuando ya eran 6 segundos. Y por supuesto, cuando ustedes llegaron aquí a despedir al Chucho, pues el tiempo era 3 segundos. Ahí está. ¿Cuánta distancia han recorrido ustedes durante los primeros 6 segundos? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué debería hacer para calcular esa distancia total que han recorrido durante los primeros 6 segundos? ¿En total? Tal ¿O vez solo sumar ambas respecto al tiempo? cantidades. Sumar ambas cantidades tiene sentido, pero ¿las sumo con todo y su negativo o las sumo sin el negativo? Sin el negativo. Tiene sentido, ¿verdad? Sin el negativo. Porque resulta que matemáticamente este signo negativo me está diciendo de que yo me moví para atrás. O sea, en lugar de irme a donde tenga que irme, pues yo regresé, ¿no? A eso se refiere ese negativo. Realmente la distancia total que yo recorrí es la suma del valor absoluto de las dos cantidades. Es decir, 4.32 metros más 0.27 metros. Esto me da entonces, miremos, 4.32. 4.59. Muchas gracias. 4.59 metros. 4.59 metros. Eso significa que la distancia total que ustedes recorrieron durante los primeros 6 segundos fue 4.59 metros, que incluyen ir a despedirse del Chucho y empezar a avanzar. ¿Me explico? No, no es cierto, estoy equivocado. Ustedes van a disculpar el error que acabo de cometer. A ver, pues, perdonen este error, que ahorita caí en cuenta del error. Bien, pues, esto de aquí es como que fuera un plano cartesiano. Este es mi punto cero. Este 4.32 metros, está medido desde ese punto de salida. Eso significa que estos 4.32 metros están medidos desde mi punto de salida hacia adelante. Estos son 4.32 metros. Disculpen ese error, ahorita que en cuenta de eso. Entonces, caigamos ahora, sí, a qué distancia total hemos recorrido. Recorrimos 0.27 metros hacia atrás. Luego, tuve que regresar esos 0.27 metros, ¿verdad? Y luego ya recorrí estos 4.32 metros. ¿Me explico aquí, chicos? Disculpen el inconveniente. Ahorita caí en cuenta de que algo no estaba bien. 4.32 más 0.27 por 2. Entonces, la distancia total es de 4.32. Muchas gracias. ¿Me expliqué, chicos? Disculpen el inconveniente que hice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo es medido desde mi punto de salida, es decir, desde el punto en el que abandoné la casa. Tuve que regresar 0.27 metros, pero de esos 0.27 metros los tengo que regresar para poder ir, bueno. A partir de mi punto de salida, el problema me está diciendo que estoy a 4.32 metros, medidos desde este punto de salida. ¿Estamos? Entonces, la distancia total que he recorrido es de 4.86 metros. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdone. ¿Dígame? Al evaluar 6 en la
En la derivada creo que nos quedó, de una vez no evalúa todo la distancia que se recorrió, ¿no? No. Solo evalúa la distancia a donde nos encontramos medida desde el origen, medida desde el punto de salida. Solo esa distancia me da. Por lo tanto, para determinar la distancia total que hemos recorrido, tenemos que hacer esta suma. ¿Me explico? En física, desde el punto de vista física, esto lo que me está dando la ecuación es el desplazamiento. Porque en física, bueno, ya no van a ver física, ¿no? En física, el desplazamiento solo le interesa en dónde estoy y desde dónde salí. Y no le interesa lo que haya hecho antes. ¿Sí? Entonces, en física, esto lo que me está dando es el desplazamiento. ¿Cuánto me he movido desde el punto de inicio? Pero la distancia total que hemos nosotros recorrido se calcula de manera diferente. Para eso sí tenemos que sumar todos los trayectos que nosotros hayamos hecho. ¿Estamos? Vale, sigamos pues, entonces. Como tenemos los 3 segundos, va. Entonces dijimos que vamos a mirar al perro. Y pues como eso no es nuestro punto de partida, entonces volvemos. Y ahora sí ya contamos los 6 segundos. No, los 6 segundos empezaron a contar desde el momento en el que usted abandonó su casa. Es decir, a usted le tomó 3 segundos ir a despedir a Chucho. Llegar a despedir a Chucho. Y luego, a partir de ese punto, pasaron otros 6 segundos. Es decir, aquí, mire, ya sale usted. Prácticamente ese tiempo duró 3 segundos nada más. Ya. Y ahora sí ya le comprendo. Sí. Ingeniero, perdón. Dígame. ¿Y cómo podríamos medir cuando como aquí yo me imagino que aumentó la velocidad, ¿verdad? Entonces, en cierta parte. ¿cómo podríamos medir a partir del segundo 3 la velocidad? Bueno, para poder calcular la velocidad medida desde el punto 3, bueno, depende mucho, porque realmente la velocidad que me está dando aquí, mire, esta ecuación de velocidad, me define la velocidad instantánea. Es decir, la velocidad, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a caminar, la velocidad con la que ustedes están moviendo en este instante. Puede que ustedes estén aumentando su velocidad, hayan empezado a trotar y luego pues ya se vayan corriendo, ¿no? Entonces, pero si nosotros queremos iniciar a medir nuestra velocidad respecto a algún punto hacia el punto donde nos encontramos, entonces ya no medimos una velocidad instantánea, sino estamos midiendo una velocidad media. ¿Cuánto tiempo me tomó recorrer esto? ¿Y cuánta distancia recorrí? Entonces ya hablamos de una velocidad media. ¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero, perdone. Ingeniero. Cuando nosotros evaluamos cualquier valor en una función de distancia, se podría decir, entonces la función solo nos va a devolver la distancia, digamos, del punto de inicio al punto final, ¿verdad? O sea, nunca va a tomar en cuenta el recorrido. Así mero, excelente esa su definición, así está muy bien. Okay. Gracias, ingeniero. Hasta muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, ingeniero, por lo que había hecho el otro compañero, entonces al final esos 6 segundos se toman en cuenta también de los 3 segundos que pasaron de ir a ver al perro. Exacto. Así bueno. Ya. Entonces en total serían, digamos, 3 segundos de lo que de punto de inicio para allá, o sea, quitándole los 3 puntos del perro. De aquí para acá. Y 3 segundos de allá para allá. Perro. Exacto, y 3 segundos se movernos hasta aquí. Eso suman los 6 segundos total. Ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? Vean de que dependiendo del modelo que me den, pues podría haber sido el trazo diferente, ¿no? Supónganse que alguien, pues tal vez en el modelo que yo les dejé el ejercicio, pues puede que el modelo haga esto, ¿no? Yo creo que va a ser así. No mucho me recuerdo, pero yo creo que sale así. No estoy seguro. Eso significa que ustedes podrían describir, bueno, fui a despedir al perro, iba para allá, pero como iba pensando en mi novia, híjolas, yo no tengo que irme para allá. ¿Se acuerdan aquí que era para el otro lado donde se iban? Y regresan, ¿no? Por ejemplo. Podríamos eso darle ese significado dependiendo a la curva que tengo. O por ejemplo, pues voy, y de ahí regreso, y de ahí me voy. El significado de esto podría ser, fui a despedir al perro,
iba avanzando, cuando me acordé que no llevaba la cartulina, me regresé y ya me voy a la escuela, por ejemplo. ¿Vamos? Entonces, cada vez que cambie de dirección, cada vez que voy a ir de un lugar a otro, pues obviamente me tengo que detener. Entonces, el estar aquí significa que yo me detuve un instante. El estar aquí significa que yo me detuve un instante. Y el estar aquí significa que me detuve un instante. ¿Estamos? Entonces, el trazo de la curva va a depender del modelo que nosotros tengamos. Lo ideal entonces es hacer lo que hicimos aquí, determinar los puntos en los cuales nos estamos deteniendo, los puntos en los que no hay movimiento. Esos puntos me van a permitir a mí saber dónde o en qué posición me encontraba en para saber en qué momento pues estoy cambiando de dirección, ¿no? Tomen en cuenta eso. De todas maneras, pues ya saben que pues yo los ayudo en Telegram, ¿no? Yo tengo aquí, vamos a ver a qué personas he estado ayudando. Tengo aquí a Stephanie Soto, Cristian Juárez, a Yasmín, a Kevin Mushin, a Sergio, Alberto, a María Alejandra, a Dulce Cuá, a David, a Emilia Canel, a Andrea, a Eduardo Godínez, Dugar Richek, José Chaje, simplemente Eduardo. Me envían problemas que están resolviendo, yo los he estado ayudando. Entonces, ahí está el Telegram abierto para que ustedes puedan responder si es que tienen dudas, ¿no? Yo supongo que los demás, pues tal vez no tienen dudas, ¿no? O, pues en el peor de los casos, pues son tímidos y les da pena escribir. Pero, pues no los regaño ni nada, ¿no? Entonces, el canal de Telegram está abierto para que ustedes puedan preguntar en el momento que puedan. Si estuviéramos en clase es más fácil, porque estuviéramos en clase para mí, recuerdo creo que fue hace 5 años. Sí, creo que en diciembre de 2017, sí, 2017 yo di este curso. Fue en presencial y yo les dije a los chicos, no se preocupen, acérquense a preguntar. Y me gustó mucho el grupo ese porque a cada ratito se acercaba a mí y dije, y voy bien aquí, y yo le explicaba en su cuadernito. Y luego alguien más, y luego alguien más, y todos preguntaban y afortunadamente pues tuvieron la confianza de acercarse y preguntar por cosas que ellos tenían dudas. Entonces, lo mismo estoy intentando hacer aquí, solo que ahora desde el Telegram, ¿no? Ustedes me mandan las fotos, yo con mi lapicito les marco dónde hay un error, dónde hay algo malo, y a ustedes lo van corrigiendo. La idea es hacer lo más cercana a la comunicación, ¿verdad? Yo intento enseñarles y ustedes tienen que aprender. A ver, pues, sigamos. Aquí resolvimos prácticamente el inciso F, que me decía que trace un gráfico, vean, y aquí yo se los he trazado y he agregado la idea de la casa y el perro, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, ponerle de escuela o de universidad a algún lugar, o de trabajo a algún lugar, o cosas por el estilo, ¿no? Ustedes pueden agregarle para comprenderlo mejor eso. Y por aquí he resuelto el inciso E, para explicar la distancia total recorrida. Luego el problema me dice determine la aceleración en el tiempo t y después de un segundo. Bueno, para eso usamos entonces nuestra siguiente idea. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces aquí calculamos el inciso G. La velocidad era el modelo que nos había quedado 0.04 t al cubo menos 0.12 t cuadrado. Ahí está. Para calcular la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces derivemos. La derivada de esto es 0.12 t cuadrado menos 0.24 t. Ahí tenemos la ecuación que define la aceleración en función del tiempo. 0.12 t cuadrado menos 0.24 t. Y también podemos calcular la aceleración luego de un segundo. Para eso, pues simplemente evalúo 0.12 menos 0.24. Y esto me da, si no estoy equivocado, menos 0.12. Bueno, ¿y qué unidad de medida tiene? Pues es de velocidad dividido tiempo. ¿Y cómo se definía la velocidad? Pues vamos a ver la velocidad. Dijimos que tenía apellidos, ¿verdad? Dijimos que la velocidad tenía apellidos de metros sobre segundo. Entonces aquí me quedaría metros sobre segundo dividido tiempo, que es segundo. Aquí vamos a hacer sándwich. Segundo por segundo es segundo cuadrado y metro por 1 pues es metro. Por lo tanto, la unidad de medida correcta sería menos 0.12 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos entonces la velocidad, la aceleración para un tiempo t y la aceleración para un segundo. Menos 0.12 metros sobre segundo significa que estoy disminuyendo mi velocidad.
Estamos a 1 segundo. Tiene sentido, ¿no? Porque pues, si salí de la casa, pues para poder saludar al perro no voy a pasar corriendo a despedirlo, ¿no? Pues tengo que detenerme. Entonces, en 1 segundo, pues yo iba deteniéndome para poder parar aquí, despedir al perro y luego aumentar mi velocidad para seguir mi camino. Esa sería la idea. Vamos con el inciso H. Bueno, y trace la gráfica. Y quiero una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué volvió a derivar el resultado de la primera derivada? Porque aquí dijimos, vean, que la derivada de la velocidad es la aceleración. Y la derivada del espacio es la velocidad. Es decir, no estamos hablando del mismo modelo. Para calcular la velocidad tengo que derivar el espacio. Para calcular la aceleración tengo que derivar la velocidad. Entonces, por eso volví a derivar la expresión que había derivado para poder calcular la ecuación que me define la aceleración. ¿Me explico? Muy bien. G, vamos con el inciso H, que me dice traer una gráfica, pero no. Inciso I, cuando la partícula aumenta su rapidez y cuando la partícula disminuye ¿no? Entonces vayamos a esta parte. Dijimos que la velocidad es menor que 0, ¿sí? O disminuye, la velocidad disminuye si la aceleración es menor que 0, ¿ve? La velocidad disminuye si la aceleración es menor que 0. La velocidad aumenta si la aceleración es mayor que 0. Entonces trabajemos con esto. Para el inciso I, que no vamos a resolver el H y pasar las gráficas, voy a determinar cuándo la velocidad aumenta. Entonces voy a poner aquí velocidad aumenta. Para que la velocidad aumente, entonces la aceleración tiene que ser mayor que 0. Y como la aceleración se describe mediante este modelo, aquí me quedaría 0.12 t al cuadrado menos 0.24 t mayor que 0. Uy, no mayor, que igual que 0 no, solamente mayor. Y vamos a volver a usar GeoGebra para poderlo resolver. Solo voy a borrar esa línea para que se vea ahí. Ahí está, no me gustaba eso. Entonces aquí vamos a poner otra vez, resuelve. Resuelve. Ahí está. Vamos a poder escribir nuestra inecuación, solamente que mejor para no poner t, vamos a escribir x cuadrado menos 0.24x mayor que 0. Ahí está. Vean y me queda 2 intervalos. La velocidad aumenta para cuando el tiempo es menor que 0 y para cuando el tiempo es mayor que 2. ¿Ven? 2 valores diferentes. Veamos qué significado tiene eso. El problema me está diciendo que la aceleración aumentó para cuando el tiempo era menor que 0. Pero como el problema me restringía aquí, ¿no? Que solamente queremos trabajar para valores mayores o iguales que 0, pues entonces esta parte no me interesa. Este intervalo que el problema me proporciona aquí no me interesa. Pero este sí que me interesa. El problema me está diciendo que nosotros empezamos a aumentar la velocidad para cuando el tiempo era mayor que 2. ¿Sí? Entonces, si aquí era 3, si aquí estábamos en 3 segundos, cuando yo iba por aquí, de repente el perro tal vez iba a mi par. Iba contento a mi par, pero aquí pues la idea era, yo hice el amago de que iba a empezar a correr para que él se metiera a su casa y así yo me fui corriendo para que no me siguiera, por ejemplo, ¿no? Han visto que algunos a veces salían, iba al perro atrás y tenía que hacerle unas señas y hacerle como que le iba a tirar una piedra para que se regresara a la casa, ¿no? No sé si alguna vez lo hicieron o vieron algo así. Entonces tal vez el perro estaba aquí sentadito esperándolos a ustedes. Cuando ustedes salieron, entonces acompañaron al perro. Aquí hicieron como que iban a correr para que el perro se metiera, entonces aceleraron y luego dieron la vuelta a ustedes y se fueron. Entonces el problema aquí me dice que el tiempo es mayor que 2 porque prácticamente me está diciendo de que aceleramos, aumentamos nuestra velocidad para un instante en el que desde el instante t mayor que 2 segundos. Para que la velocidad disminuya, la aceleración debe ser menor que 0. Pues entonces sería la misma idea, ¿no? 0.12 t cuadrado menos 0.24 t menor que 0. Voy a resolver esta misma ecuación, pero aquí en GeoGebra. Entonces aquí le voy a poner ahora menor que y le doy enter y me queda, vean, que la aceleración disminuye, bueno, la velocidad disminuye en el intervalo entre 0 menor o igual que t, no, nada que menor o igual, perdón, menor que t, menor que 2.
Entonces aquí tengo el instante en el que la velocidad disminuyó, entre 0 y 2, ¿verdad? Al moverme de aquí para acá, yo iba caminando cada vez más despacio, disminuí mi velocidad. En este punto empezó a aumentar mi velocidad. Entonces el ejemplo de que pues, aquí estaba el perro esperando que yo saliera, aquí empecé a caminar despacio y aquí empecé a correr para que el perro siguiera y yo di la vuelta y me fui. Así el perro no se da cuenta. ¿Me explico? ¿Se comprende esta analogía que hemos hecho con la caseta del perro y ustedes? ¿Y cómo hemos aplicado las derivadas para poder definir el movimiento de una partícula en términos de un modelo matemático que nos dan? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, y si se hiciera, como explico, a mano, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, a mano se recuerdan que resolvimos hace algún tiempo una ecuación. Se recordarán que dijimos que para poder resolver una ecuación tenemos que factorizar. Entonces, por ejemplo, esta ecuación sería 0. Sacamos el factor común, que es 0.12. Entonces aquí me queda 0.12t, es el factor común. Aquí me queda t menos 2, mayor que 0. Entonces tengo que ver cuáles son los puntos que hacen 0. ¿Se recuerdan? Aquí sería t igual a 0 y aquí sería t igual a 2. Y entonces tengo que trazar una recta, ¿se recuerdan? Pero marco el 0 y marco el 2. Y entonces tomo valores de prueba. Por ejemplo, aquí t igual a menos 1, aquí t igual a 1 y aquí t igual a 3, ¿no? Entonces, pues pruebo con t igual a menos 1 aquí para ver si se cumple esto. Menos 1 menos 2, pues es menos 3. Menos 3 por menos 1 da 3. Por 0.12, pues da 3.6. ¿3.6 es mayor que 0? Sí, entonces sí funciona, ¿verdad? Entonces marcamos esto. Ahí estamos. Luego pruebo para t igual a 1. 1 menos 2 me da menos 1. Por 1 me da menos 1. Por 0.12 me da menos 0.2. ¿Será que menos 0.2 es mayor que 0? No, por lo tanto este intervalo no funciona y no nos vamos 50. Y luego, para la última parte, t igual a 3. 3 menos 2 es 1, por 3 es 3, por 0.12 me da 3.6. Entonces, ¿3.6 es mayor que 0? Sí, sí que lo es. Entonces, pues puedo trazar aquí y esta sí sería mi respuesta. Por lo tanto, los intervalos serían los que van menores que 0 y los que son mayores a 2. ¿Se recuerdan de que resolvimos en ecuaciones así? Sí, también hicimos una con x al cuadrado, que fue la fea. Exacto, exactamente. Entonces esa era la idea, ¿verdad? Pero no quise hacer yo para las dos aquí, entonces, ni en la anterior, por eso es que mejor GeoGebra, ¿no? Porque para que vean que, para demostrarles que GeoGebra sí también es listo, ¿no? Sí puede resolver inecuaciones. ¿Estamos, chicos? ¿Se comprende? Bien, entonces, por favor, que las razones de cambio me pueden expresar pueden tener diferentes definiciones dependiendo de la ciencia en la que nos encontremos y dependiendo del modelo que estemos trabajando. ¿Estamos? Aquí tenemos, vean, aquí calculamos una derivada y me representa la cantidad de corriente eléctrica en términos de un modelo que me define la carga. Aquí tenemos, definimos la sensibilidad, que no es nada más que el tiempo de reacción de una parte de nuestro cuerpo, del ser humano. Y aquí definimos pues, cómo se relaciona la velocidad y la aceleración en un modelo que define la posición de una partícula. ¿Estamos? Entonces, las razones de cambio me pueden describir infinidad de fenómenos. Dependiendo de lo que estemos trabajando, podemos darle un significado a esa derivada, a esa razón.